Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México en este programa que tenemos todos los viernes de 7 a 8 de la noche aquí en Tertulia Nocturna. Y bueno, como ustedes saben, amigos, todos los viernes pues lo que realizamos es un análisis de periódicos. Tenemos en la mesa una serie de documentos muy importantes que se han publicado durante toda la semana, en este caso Universal, Excelsior, La Jornada, Impacto, Razón, que son los periódicos que nos dan la oportunidad de comentar algunas de las noticias trascendentales de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y bueno, pues este día Tertulia Nocturna tiene que referirse pues a este accidente Santiago de Compostela. Ustedes saben que pues precisamente hace 24 horas sufrió un accidente muy fuerte el tren que va directamente de Madrid a Ferrol, uno de los más graves ocurridos en los últimos años en la historia de España. Y sobre todo hemos tenido la oportunidad de leer en algunos periódicos este elemento de lo acontecido precisamente en Santiago de Compostela, en el momento mismo que estaba llegando pues una gran cantidad de peregrinos, y todos los que somos compostelanos y los que somos, bueno, pues peregrinos de Santiago, sobre todo pues los que han hecho este peregrinaje desde Roncesvalles o de Rusia o de Francia o de directamente de Escocia, pues los caminos sagrados de peregrinación que tienen tantos milenios. Y bueno, pues sobre todo aquellos que iban directamente a Santiago de Compostela, que era una de las paradas, 4 kilómetros antes, pues ahí hubo un accidente. Hemos tenido la oportunidad de ver en el momento que entraba a la curva este tren directamente a una velocidad, aunque pues es un poco desconcertante que las informaciones. Yo quiero agradecer mucho a Televisión Española en la mañana de la 1, donde se han hecho los comentarios. La televisión española ha estado comentando de sobremanera este accidente muy fuerte que se dio, y la verdad es que pues los comentarios son tan diversos, tan opuestos, que en el momento que va entrando el tren hacia la curva es donde se sufre un descarrilamiento. Tuve la oportunidad de ver el video de las cámaras que se encuentran para hacer el sistema de control en el momento de que pasa este Ferrol, Madrid-Ferrol, el Albia, donde pues se ve que hay un factor muy importante, si es por la velocidad. Yo quisiera pensarlo, no quiero tampoco hacer comentarios que en lugar de pues beneficiar hasta que las propias autoridades, tanto de la línea de Madrid-Ferrol, de la oportunidad de conocer este hecho, pues se han pues declarado los elementos más incongruentes. Se ha acusado al pues este hombre que manejaba el ferrocarril Madrid-Ferrol, pues se le ha criminalizado, como lo dijeron ayer en Televisión Española uno de los comentaristas en la mañana, que tuvimos oportunidad de verlo en la Ciudad de México. Y bueno, se está criminalizando al personaje porque le han dado toda una serie de informaciones como aparece en los periódicos, y dice aquí aumenta el número de muertos. De hasta ese momento, lo que yo oí en la mañana, son 78 los fallecidos, hay 178 heridos, y sobre todo la información es por el gobierno de Galicia. También escuché las declaraciones de los responsables de la policía científica en la Coruña, en este lugar donde se están dando las informaciones. Y sobre todo el diario El País recuerda que es el peor accidente del ferroviario de España, ocurrido de enero de 1944, cuando un convoy también viajaba de Madrid a Galicia, chocó con una locomotora, pero en el interior de un puente, que fue verdaderamente fuerte. Tuvimos la oportunidad de ver estas imágenes, pero a mí me llamó mucho la atención al estar viendo las repeticiones. Aproximadamente se pasaron unas 30 veces durante diferentes horarios. Y bueno, ahí ustedes están viendo, gracias Aranza por estas imágenes que nos estás presentando, en el momento que viene el choque, el descarrilamiento. Pues durante estas observaciones de 20 veces la repetición del descarrilamiento del tren, este hecho es que el segundo vagón se desprende del tercero, sale despedido
el tren principal, la cabeza principal de este tren, y posteriormente prácticamente podemos decir que el tercer vagón, al desprenderse de todos ellos, sale volando prácticamente, se eleva a una altura de 3 o 4 metros por el mismo impulso que llevaba el tren de acuerdo a la velocidad. Esto lo va a determinar la caja negra, pero lo que más nos ha impresionado, amigos, de sobremanera es que pues murió una mexicana, una estudiante de la Universidad Veracruzana, que estaba haciendo un estudio muy importante y estaba estudiando precisamente en la Universidad de Compostela, en Santiago de Compostela, y bueno, pues ya lo que oímos precisamente en los mensajes de la televisión española, sobre todo que estaban dando los informes, pues hace unos minutos que tuvimos todavía la oportunidad de ver las informaciones a través de los noticieros radiofónicos y televisivos en México. Bueno, pues tenemos la desgracia de haber perdido a una compatriota mexicana, Yolanda Delfín. Estudiaba Derecho en la Universidad Anáhuac y fue de intercambio a la Universidad de Santiago de Compostela. De la Universidad Anáhuac, según comentan, que ella estaba estudiando en la zona de Veracruz, dice: fallece mexicana, la estudiante originaria de Veracruz, Yolanda Delfín Ortega, de 22 años de edad, es una de las 80 víctimas del descarrilamiento del tren de Santiago de Compostela. Y bueno, y aquí tenemos en la publicación, como siempre, del periódico Excelsior, aquí tenemos la oportunidad de ver al presidente Rajoy, quien está haciendo una visita rápidamente a este lugar. También vimos las imágenes del príncipe Felipe con su consorte, quienes fueron a visitar los pueblos y sobre todo agradecerles de sobremanera los apoyos que habían recibido por parte de algunos pobladores de algunos lugares. Verdaderamente es impresionante. España está teniendo muchos conflictos, no solamente por el desempleo, la economía, estos problemas desde el punto de vista político, los desahucios, los problemas bancarios y además los inconformes, que verdaderamente las protestas cada vez son más fuertes en España. Dice así: el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, recorrieron el lugar donde se descarriló el tren de alta velocidad. Aquí, pues yo no me atrevería a decir que iba a 180 kilómetros, o casi hay quien ha manifestado que iba a cerca de 220 la velocidad. Eso no se puede establecer hasta que la caja negra sea revisada para poder determinar la velocidad que se tenía. Hay quien hace acusaciones al personaje. Voy aquí en el periódico La Razón, en la primera plana, ustedes pueden apreciar en la parte inferior donde está pues el motorista que llevaba este tren, y en un momento determinado podemos apreciar que lo lleva un guardia civil, lo lleva directamente para detenerlo. Está bañado prácticamente en sangre el rostro, la cabeza del personaje, y nos damos cuenta de que pues él estaba haciendo una llamada telefónica. En España le llaman el móvil, y bueno, pues esto es un elemento interesante. Gracias, Aranza. Dice que, y estos son una serie de especulaciones que se han hecho. El periódico La Razón confirma este hecho de lo que han dicho muchos autores. Dice: el conductor presumía en Facebook sus 200 kilómetros por hora. Necesitamos ver si efectivamente esto estaba anotado por parte del conductor, porque no es posible. A lo mejor él recibió, y digo a lo mejor recibió indicaciones, porque ya el tren tenía un retraso de unos minutos, como por ejemplo las iniciaciones del primer tren que salió de Madrid y llegaba a Santiago de Compostela, llegó con 25 minutos de retraso. Dice así: Francisco José Garzón Amo, de 52 años, el hombre que descarriló el tren de España y provocó 80 muertos, alardeaba sobre las velocidades que podía alcanzar. Publicó una foto del velocímetro en 200 kilómetros por hora y escribió que gozaría si rebasara a la Guardia Civil haciendo saltar el radar. Página número 28. Dice: el maquinista el miércoles con una leve herida a la derecha, su página en Facebook. Y bueno, pues aquí aparece
en el extremo derecho de la publicación de este personaje: estoy en el límite, no puedo correr más si no me multan. Bueno, pues esto es parte que en un momento determinado podemos considerar que alguien lo haya puesto, pero varios entrevistados, algunos que bajaron estaciones antes de ello, decían que evidentemente el tren corría a una determinada velocidad y sobre todo en línea recta, pero yo no entiendo cómo, si el motorista llegaba a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, se estaba mencionando en los programas matutinos que hay todo un sistema computarizado, no se puede exceder la velocidad porque inmediatamente saltan las alarmas. Nosotros lo vemos con los autobuses que recorren la República Mexicana, donde dice: este autobús no puede rebasar los 80 kilómetros por hora. Y evidentemente cuando se va en línea recta puede aumentarse la velocidad, pero suena una alarma para que el mismo chofer no exceda la velocidad. Y aquí ahora nosotros sabemos que todos los sistemas computarizados están dando normas a través de el sistema de programación que tienen los sistemas para los aviones, para los trenes y para los autobuses. A mí me llama mucho la atención porque este elemento que se presenta en los comentarios que han hecho hasta las propias autoridades que pues manejan, y los técnicos que manejan en España este ferrocarril de alta velocidad, nos está diciendo que pues hay un sistema de control desde la base y que lo van siguiendo por toda la estructura desde Madrid a donde se dirijan estos personajes. No solamente ello, sino que las vías de velocidad también utilizan sistemas comerciales para transportar mercancía, y sobre todo para los pasajeros debe haber un sistema de conducta muy particulares. Por lo tanto, no es que se quiera poner en duda lo que se está diciendo por parte de algunos periodistas en la 1 de la mañana de Televisión Española, sino que hay que tener mucho cuidado porque no podemos acusar a un personaje, sobre todo cuando aparece en Facebook una información que a lo mejor sería por alardear, pero en un momento determinado se les llama la atención porque están exhibiendo esos excesos de velocidad, y sabemos que estos trenes van a adquirir una velocidad menor de 80 kilómetros cuando entran a una curva, hasta los 200, 240 cuando van en línea recta, y esto se maneja en todas partes del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en Japón, donde los trenes de velocidad son muy, muy determinantes para llegar a una hora específica. Dice así: detalles del accidente, la alta velocidad y el fallo del sistema de velocidad, los factores que pudieron provocar la tragedia. La fuerza centrípeta trata de llevar el ferrocarril al centro. Evidentemente hay un sistema para sujetar las ruedas a la vía, sobre todo cuando entraron a esta curva por el sistema de Peralte. Ahí está Aranza buscándonos imágenes especialmente, y vemos cómo los trenes fueron, muchos de ellos, cuando ya se había desprendido la locomotora que llevaba adelante, pues se ve cómo salen los trenes despedidos en diferentes lugares. Tan es así que la información que se dio hace aproximadamente unas 3 horas por Televisión Española nos está diciendo que una persona que llevaba un perro a pasear, como lo hacen en todas las ciudades del mundo y en todos los pueblos del mundo, en el momento que sale despedido el tercer vagón, pues va a darle muerte a esta persona que andaba caminando sobre la lateral de la vía, y esto está determinando que la fuerza que llevaba el tren y que sale en la curva, podemos pensarlo los que hemos seguido desde el punto de vista físico la velocidad, y recuerden ustedes que muchos en las escuelas secundarias nos daban temas especialmente para hacer análisis de matemática o de álgebra, para ver las velocidades y poder determinar qué velocidad llevaba y cuáles podían haber sido las consecuencias. A mí me parece que me llama mucho la atención, no me atrevo a decir el por qué el desprendimiento del segundo y tercer vagón, que en un momento determinado hasta aparecen una serie de chispas, en donde en el momento que se desprende el primero y segundo vagón, aparece una serie de chispas en el video presentado, y que ustedes lo pueden consultar en YouTube,
¿Qué es lo que acontece en esos momentos? Porque parece que al perder la velocidad debería de disminuir la continuidad de los otros vagones, pero lo que sucede es que aumenta más la velocidad y es cuando quedan, como ustedes ven esta imagen, directamente, si me permiten la expresión, embarrados en las paredes. Los comentarios son muy fuertes. Dice José Garzón, conductor, así se descarriló el ferrocarril. Hay un momento en el que vemos en fotografía las chispas de los cables, porque además van generando energía eléctrica, que son los que permiten desarrollar la velocidad, y es muy similar el sistema del metro de la Ciudad de México en la línea que ahora se llama la línea de oro, la línea 2, es exactamente el mismo sistema, excepto que estos trenes de velocidad tienen una serie de elementos donde permiten que esté sujeto a las vías, sobre todo por el concepto de la velocidad. La influencia de esa fuerza que sabemos que llevan los trenes, dice, obliga al tren a seguir un camino recto. La velocidad a la que iba el tren, 190 kilómetros por hora, según lo que dice el periódico La Razón, provocó que el peralte no pudiera compensar la fuerza y saliera de las vías. Yo creo que es muy delicado esto que puso los comentarios a través de la redacción del periódico La Razón, sobre todo que no está firmado este artículo, y evidentemente lo único que están haciendo es, pues el director del periódico es el que da el razonamiento y la autorización para que se publique esto, pero es muy delicado hablar de que si hay un sistema de peralte, el sistema de peralte es estudiado tanto en carreteras como en el sistema de ferrocarril, para que precisamente en el momento que se entre a la curva hay una inclinación, y yo me permito decirlo que probablemente entre los 10 y 15 grados de la correspondiente a la vía del lado derecho hacia el trayecto, para permitir que en el momento que entre no salga despedido los convoyes de este tren. Bueno, ahí lo veremos más adelante cuando los técnicos nos den esta información. Lo que podemos decir es que hay una mexicana que falleció en esto, repito, Yolanda Delfín Ortega. Estaba a unos días de regresar a la casa en Veracruz. En junio presentó sus exámenes finales, luego de pasar 6 meses en suelo español, gracias a un programa de intercambio para cursar un semestre de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Yolanda viajaba en el tren que descarriló a pocos kilómetros de la estación de Santiago. Un día antes se despidió de sus padres y su hermana después de un mes de vacaciones en Europa. Queríamos que regresara con nosotros, pero ya no había boletos para esa fecha y tuvo que comprar para el 2 de agosto. El novio de la joven, Luis Ledesma, estuvo en contacto con ella a través del Facebook 5 minutos antes del accidente. La Cancillería mexicana informó a la familia del deceso y sus padres viajaron ayer para recuperar el cuerpo. Ya se encuentran en España, ya le van a hacer la entrega de esto. Y pues lamentamos de sobremanera que esto haya sucedido con una mexicana. Y bueno, no solamente una mexicana, hay diversas pues extranjeros que fallecieron también allá y que en estos momentos, de acuerdo a la información, pues están en análisis de mucha profundidad para rescatar todavía pues 2 cuerpos más de ellos, y además los que están en pues gravedad. Bueno, amigos, vamos a pasar a otra noticia. Gracias, Aranza, por estas imágenes que nos has permitido presentar. Lamentamos de sobremanera esto y queremos, pues como santiagueros que estuvimos hace varios años en el Camino de Santiago y estuvimos precisamente en el Cebreiro, que es prácticamente a 5 kilómetros de la entrada en Santiago de Compostela, pues lamentamos de sobremanera, y todos aquellos compostelanos que estamos en el mundo, pues sentimos mucha tristeza por este hecho. Y bueno, pues algunos grupos culturales y iniciático-esotéricos pues ya han puesto sus oraciones para todos aquellos que fallecieron allá. Bueno, pues vamos a otro tema, amigos, que verdaderamente pues vamos a pasar de un concepto a otro, porque pues sabemos que en estos días pues nació el futuro rey de Inglaterra, el real bebé, como dicen los periódicos. Nos habla de pues toda la familia real, empezando por la reina madre, que podemos decir en estos momentos. Tenemos aquí a Kat,
y Williams, que mostraron a su bebé directamente ahí saliendo del hospital. Y bueno, los festejos en Buckingham son muy importantes porque nos están dando la oportunidad de conocer esta nueva generación que próximamente va a gobernar en Inglaterra. Y aquí vemos algunas fotografías, gracias Aranza por esta fotografía donde está precisamente Kate y Williams, quienes están, Middleton, quien está presentando pues al bebé, y ya pues se habla del parecido entre la señora que va a ser la futura reina de Inglaterra en el momento que sea nombrado Williams, y pues salen del hospital y ahí vemos rodeados en las fotografías pues a todos ellos, como miles de fotógrafos están ya proyectando en todos los periódicos, como lo tenemos en el periódico Universal. Y además a mí me parece muy interesante, aquí hay una fotografía que quisiera que nos apoyara Aranza, que es en el momento que William y ella contraen matrimonio. Aquí es una fotografía familiar muy interesante, en donde pues están rodeados por las sobrinas, con los hijos de familiares de pues estos ingleses que además aman a la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II. Y bueno, pues es interesante, gracias Aranza. Y este es parte de, en el momento de contraer matrimonio, pero vemos también a la reina Isabel en una publicación que hizo el periódico El Universal, cuando la reina Isabel pues cumple el 60 aniversario. Aquí tenemos a la reina Isabel también en una publicación que hizo, como siempre, el periódico Universal, que siempre lo felicitamos por estas fotografías extraordinarias. Y aquí tenemos a la reina Isabel II. Espero que no vaya a pasar algo en el estudio, porque la ocasión pasada que estuvimos hablando de la reina Isabel II se nos andaba cayendo el techo aquí en el estudio. Y bueno, pues fue muy interesante esta propuesta. Y aquí tenemos pues la reina Isabel de Inglaterra está muy contenta al saber que nace el próximo rey en la tercera generación de sus nietos. Y bueno, pues después de la muerte de Lady Di, que para muchos nos causó pues algunos problemas, pero no solamente queda esto ahí, amigos, sino que podemos ver en todos los periódicos cómo se han hecho los comentarios acerca del nacimiento de este bebé, pero también tenemos pues algunos comentarios no solamente en Inglaterra, sino en España también. Bueno, pues tenemos otro bebé famoso, porque prácticamente podemos decir que el hijo de Penélope Cruz y sobre todo Javier Bardem pues tuvieron también un nacimiento de otro famoso niño, pero de cineastas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice en una primera parte este hecho. Madrid, apenas unas horas después de que el lunes noche de luna llena, Kate y Middleton dieron a luz a su primer hijo en un hospital de Londres, en el Reino Unido. Y algunos cuantos kilómetros de allí, la actriz Penélope Cruz, de 39 años de edad, también traía al mundo a su segundo hijo, que en esta ocasión es una niña. Bueno, pues ahí tenemos a Penélope Cruz y sabemos que es un matrimonio famoso internacional, aunque nosotros no manejamos alfombra roja, pero sí lo mencionamos porque es parte de estos elementos de las noticias internacionales. Todos los noticieros del mundo pues están manejando estos hechos, y sobre todo de visitas permanentes de personajes famosos en el mundo, como Pedro Almodóvar, que está asistiendo permanentemente a visitar a Penélope Cruz. Bueno, pues es parte de las noticias internacionales con el nacimiento de este personaje. Y bueno, pues también sabemos que pues la abdicación de algunos otros personajes ha sido muy fuerte, muy importante, porque tuvimos ya en las últimas 3 semanas nuevos reyes en algunos países en el mundo. Bueno, pues vamos a otra noticia un poco triste también, en donde pues aquí tenemos un actor que prácticamente hace unos días se suicidó. La tragedia de Jill, el actor que interpretó durante 4 temporadas a Finn Hudson, que fue encontrado muerto el sábado en un hotel de Vancouver, Canadá, y se desconocen las causas a través del tiempo. Un hombre muy joven, y vemos pues
Este personaje, Cory Monteith, nace en 1982 y fallece ahora en 2013. Él fue el protagonista de una serie musical y fue encontrado muerto en un hotel en Vancouver. La verdad es que es muy impresionante cómo estos jóvenes de muy poca edad pues se dedican a hacer ingestas que no les corresponden y dejan la vida siendo famosos a través de pues estas circunstancias de meterse drogas. Y bueno, pues es lo que esta circunstancia de ser personajes famosos los lleva a la muerte. Detalles del pasado con él, porque nos habla de que su adicción empieza en 2012. Tampoco nosotros mencionamos este tipo de elementos porque no nos gusta hablar de elementos de la drogadicción. Sin embargo, pues vemos que algunos de ellos, como en las publicaciones que se hicieron, sobre todo en el periódico, nuevamente el Universal, nos presenta uno de los grandes problemas que está teniendo la humanidad, la ansiedad. Dice, investigadores del Instituto de Fisiología Celular estudian cuáles son los mecanismos cerebrales que la modulan para eventualmente plantear o diseñar nuevas estrategias terapéuticas que permitan tratarlo mejor a todos aquellos que son, como por ejemplo estos actores que están sometidos a trabajos muy fuertemente en el proceso de aprendizaje de guiones, trabajar por horas en la filmación de películas, o actores que trabajan en la televisión, perdón, o que trabajan en el teatro y en algunas otras circunstancias que los obligan a tener trabajos de horas, 12, 14 y hasta 20 horas, pues los llevan. Y recordemos el caso de Marilyn Monroe, que tuvo problemas muy serios hasta llegar al suicidio. Claro que posteriormente han salido relatos de que fue mandada a ejecutar a través del FBI porque tenía relaciones con los hermanos Kennedy. Bueno, pues estos son parte de los chismes de la historia, y aquí nos está diciendo quién fue este personaje, Monteith, en donde dice que él empezó a estar dentro de este ambiente a los 12 o 13 años, dejó la escuela a los 16 después de pasar por 16 diferentes instituciones, con diversos trabajos como taxista. Cory logró mantenerse sobrio y luego, en la recomendación que debería de ser actor, obtuvo trabajo en shows de televisión. En 2009 llegó a la fama con Glee y un encuentro con su padre luego de 17 años, pues se había divorciado de su señora madre. Cuando el actor tenía 7 años, aunque parecía que Cory estaba bien, su lucha contra las drogas volvió ese año. Bueno, lamentamos la muerte de un personaje de estos niveles, porque gente muy joven se va. Y bueno, pues tenemos el caso de muchos cantantes famosísimos a través de la historia. Y bueno, pues esto acontece. Ya próximamente vamos a tener la visita aquí con nosotros de una psicóloga para que nos hable de esta fenomenología de autodestrucción que tienen muchos personajes en los suicidios. Bueno, pues vamos a pasar a otro de los temas que se están dando en estos momentos, amigos, pues en el Brasil. Vamos directamente a Brasil, porque sabemos que pues Brasil también ha tenido en las últimas semanas una serie de problemas ahí medio raros. En primer lugar, las protestas del pueblo brasileiro, porque pues la visita del Papa que se encuentra en estos momentos, el campeonato de fútbol, pues nos ha llevado a situaciones verdaderamente beligerantes, y sobre todo los inconformes en Brasil en estos momentos, pues días antes de que se iniciara la visita del Papa Francisco, pues sobre todo en estos momentos que el Papa Francisco está visitando muchos lugares en Brasil, y sobre todo la aceptación y también podemos decir hasta el rechazo de muchas personas. Pero el Papa Francisco nos está dando una lección de lo que es verdaderamente llevar estos elementos de la fe, y la visita ha sido una causa muy importante del acontecimiento de la llegada del Papa Francisco a Brasil. Pero pues algo que nos ha llamado mucho la atención, y quiero mencionar de una publicación que se hizo hace aproximadamente un mes, el 17 de junio, en el periódico Excelsior, dice:
Brasil se arma en serio. El país sudamericano implementó un proyecto de renovación y fabricación de armamento con el fin de posesionarse como una potencia en este rubro para venderlo a diferentes países. Bueno, pues ahí hay una serie de protestas que se dieron con esta propuesta en Brasil. Probablemente sea lo que más adelante sucede con las manifestaciones por sistemas de corrupción en el Brasil. Y luego el aumento de los pasajes en el transporte en Brasil. Aquí vemos una fotografía, gracias Aranza, en donde pues la protesta por los sistemas de corrupción han sido muy fuertes y vemos a la presidenta Dilma Rousseff, quien establece una norma de alejar a todos aquellos que están dentro del gobierno de Brasil, despide prácticamente a la mayor parte de sus consejeros porque estaban involucrados en sistemas de corrupción. Dice Sao Paulo: el rechazo a la violencia policial ejercida durante las protestas contra el aumento de las tarifas de transporte público ha ganado apoyo en 27 ciudades de Europa y Latinoamérica, donde ya se realizaron o se proyectan masivas manifestaciones. Según lo informó el diario Estado de Sao Paulo, en Berlín, en Dublín y en Washington fueron escenario este fin de semana de las primeras protestas fuera de Brasil en apoyo al movimiento Pase Libre. El Pase Libre tiene un fundamento porque empezaron los problemas porque se aumentó el transporte, el costo del transporte en el Brasil. Y lo primero que se hizo es la solicitud del llamado Pase Libre, o sea que todos aquellos que estudian y que no tienen una economía se les otorgara un documento para poder subir a los autobuses gratuitamente, y esto pues dio resultados contraproducentes porque pues las manifestaciones fueron verdaderamente extraordinarias. Podemos decir que en las calles de Brasil llegaron a haber poco más de 1,5 millones de personas, y vemos las fotografías de estas manifestaciones en el día y en la noche, sobre todo las manifestaciones al quemar pues en algunas calles productos de madera o los mismos elementos de muebles. Ahí vemos algunas fotografías de estas manifestaciones nocturnas, gracias a Aranza que nos está presentando estos elementos. Y de ahí en adelante pues sobre todo lo que se pensaba que en Brasil iba a haber mayores problemas. Aquí tenemos algunas fotografías del periódico Excelsior, como lo están ustedes viendo ahí en imagen, que nos sobre todo los jóvenes estudiantes, exactamente igual como lo que se hizo en España por los inconformes en la Plaza del Sol. Bueno, pues aquí lo tenemos. Dice: una ola de protesta contra el gobierno en varias ciudades brasileñas terminó en enfrentamientos con la policía. La Organización de las Naciones Unidas condenó el uso excesivo de la fuerza, y en todas partes del mundo se está protestando porque lo mismo, lo que se llama en Brasil los sin techo, se manifestaron afuera del estadio en Brasilia con el lema mundial ¿para quién? Ya en estos momentos en muchos países del mundo el pueblo está protestando por los juegos que se realizan, sobre todo el mundial de fútbol, en el caso de España que está solicitando, y algunos otros países para 2020, 2025 están solicitando los Juegos Olímpicos, cuando se van a gastar 30 o 40 mil millones de euros. España teniendo problemas muy serios. Yo no puedo entender, no es una crítica al gobierno, simple y sencillamente un comentario de que pues no tienen dinero, pero van a gastar 40 mil millones de euros para la primera etapa de los Juegos Olímpicos en España. En el dado caso que se los otorguen, pues ese dinero debería ser utilizado para el sistema educativo, para la medicina, para la construcción, sobre todo los llamados desahucios que les quitan los departamentos y las casas a los que tienen deudas. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo está el Papa Francisco en Brasil, y aquí tenemos pues algunos elementos muy interesantes, como el Papa Francisco, de acuerdo a las publicaciones que se han hecho, pues cómo está saludando al pueblo brasileiro, y dice: gran impacto en el santuario de la Aparecida, donde el Papa dio una misa ayer y saludó a niños. Se venera a Nuestra Señora de la Aparecida en la segunda basílica más grande del mundo, después de San Pedro, en el Vaticano. Pues el Vaticano tiene aproximadamente 2.3 hectáreas
para poder dar cabida al concepto del cristianismo en el Vaticano, pero en la segunda basílica tiene 1.8 de hectáreas para poder darle cabida a tanta gente. Y bueno, las fotografías nos están diciendo en el Santuario Nacional de la Aparecida cómo él ofició rodeado por cardenales y obispos de toda América Latina. En la homilía que ofreció el Papa Francisco abundó, yo acabo de mencionar, de la muerte de personajes ídolos contemporáneos o ídolos pasajeros. Se advirtió sobre los ídolos pasajeros como el dinero, el poder, y llamó a alejarse de ellos. Bueno, hay necesidades, pero hay gente que se dedica a la negociación, y sobre todo las grandes compañías que se dedican a la explotación de estos personajes, es lo que está haciendo referencia el Papa Francisco. Pero también vemos en otros elementos que el Papa Francisco reunió, sobre todo en esta reunión de la juventud del mundo, dice, aboga por los jóvenes. A su llegada a Río, el Papa pidió que se garantice educación y seguridad a las nuevas generaciones para que tengan la oportunidad de despertar su potencial. Y sobre todo, pues vemos que esta respuesta con la presidenta de Brasil, pues tenemos la oportunidad de que una mujer está gobernando en estos momentos, son varias las mujeres que están gobernando en Centro y Sudamérica, y Dilma Rousseff pues busca la manera de aprovechar la visita y la gira del Papa para pues renovar relaciones precisamente con el gobierno y la Iglesia, sobre todo estos distanciamientos que se han tenido en los últimos años con la Iglesia. Y dice en los periódicos que el Papa es aclamado por miles de jóvenes al hacer su llegada y sobre todo al hablar con ellos en las reuniones. Manifestantes en Río de Janeiro protestaron por los gastos hechos para la visita del Papa. O sea, tenemos elementos contradictorios también en esta visita del Papa pues Francisco. Sobre todo hay algo que debemos tomar en cuenta. Si vemos algún documento por ahí, Aranza, donde aparezca no el papamóvil, pero sí el transporte donde fue el Papa Francisco, que pues se hacían recomendaciones porque se estaba mencionando que había probablemente algunas agresiones. Ahí tenemos la fotografía en el ángulo superior izquierdo, donde el Papa Francisco va precisamente en este transporte descubierto, que no tiene ningún elemento de protección prácticamente, y fue muy cuestionado porque, bueno, pues él es un sacerdote entregado a su pueblo, porque lo consideramos así, aunque lleva el sistema de seguridad para evitar algún accidente, pues de todas maneras el Papa Francisco se está exponiendo pues algún mal encuentro por ahí con algunas personas. Y la Jornada Mundial de la Juventud pues nos está diciendo que, sobre todo, tuvimos la oportunidad de ver el año antepasado la visita de Juan Pablo II a España, y en la Jornada Mundial de la Juventud que se hizo en España, sobre todo en Madrid, pues fue muy interesante. Sin la presencia del pontífice Francisco, ayer fue inaugurado el evento de Río de Janeiro ante miles de peregrinos que corearon "Esta es la juventud del Papa". Para hoy está previsto que encabece una misa en el mayor santuario, que lo acabo de mencionar, la llamada Aparecida. Y bueno, pues aquí hay fotografías verdaderamente impresionantes. Dice que el Papa Francisco llama a reforzar la unión entre las sociedades, y tenemos en la homilía de ayer con motivo de la inauguración oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, no participó el Papa Francisco, pues aprovechó el día para descansar. Pidieron vivir sobre todo con la fe, y miles de jóvenes fueron a esta inauguración, y sobre todo ahora pues con las homilías que está haciendo el Papa Francisco, pues está pidiendo el acercamiento y alejarse de todos los graves problemas que se tiene a través de la ingesta de algunos elementos que en lugar de beneficiar perjudican. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema también muy fuerte que nos habla de lo que está sucediendo en Egipto con pues esta participación del ejército
en Egipto. El presidente fue retirado. Se mencionan las noticias internacionales que el presidente está en estos momentos en prisión por parte de los militares. Hay movimientos de protesta ya muy fuertemente en el mundo entero por el golpe de estado que dieron los militares, y sobre todo pues lo que ha estado aconteciendo ha sido pues debido a que pues el presidente de Egipto, después de Hosni Mubarak y la votación que se hizo, pues resulta que el presidente está en estos momentos, Mohamed Mursi, está prisionero, al que se le están haciendo ya acusaciones directamente por pertenecer y hacer movimientos en contra de la seguridad del propio Egipto, en donde los hermanos musulmanes pues están protestando. Ya hay dos grupos, esperemos que no se llegue a la guerra civil, y sobre todo las medidas anunciadas representan un golpe de estado completo. La rechazó categóricamente a nombre de todos los hombres libres de nuestro país. Mohamed Mursi, presidente depuesto en Egipto. Y bueno, pues dice en algunas de las anotaciones del jueves 4 de julio, prácticamente hace 3 semanas, en donde dice: el ejército tira al presidente, y vemos imágenes donde aparecen mujeres, donde están presentando las imágenes fotográficas del presidente Mohamed Mursi. El líder del Tribunal Constitucional, Abdi Mansur, jurará hoy como nuevo jefe de Estado provisional. Bueno, pues ya en estos momentos la política, no solamente a nivel nacional, sino la política internacional, porque ya la Organización de las Naciones Unidas está interviniendo, y bueno, pues lo que consideramos pertinente es que la mayor parte, si me permiten ustedes decirlo de esta manera, cerca de entre el 80 y 90% femenino está de los musulmanes, del grupo Hermanos Musulmanes, nos está dando una lección de la participación femenina, a pesar de que tienen muchas prohibiciones estas mujeres. El Cairo. Las Fuerzas Armadas de Egipto derrocaron ayer al presidente islamista Mohamed Mursi y anunciaron una transición con el apoyo amplio de grupos de líderes políticos, religiosos y agrupaciones civiles. Y luego, en otra publicación del viernes 5 de julio, aparece precisamente el que es el nuevo presidente en Egipto, el ex líder de la Corte Constitucional, Abdi Mansur, juró ayer como presidente interino tras el golpe militar contra Mohamed Mursi. El ejército arrestó a diferentes líderes de los hermanos musulmanes, llamó a la unidad y a la reconciliación. Bueno, eso es lo que sucede siempre. No importa quién llegue al poder, lo primero que tienen que hacer es llamar la reconciliación, pero por lo tanto de pues un hombre que fue elegido constitucionalmente por la votación del pueblo, pues eso está causando ya problemas muy serios a nivel internacional. Sobre todo hay por ahí fotografías, en el caso del periódico Excelsior, en la sección global, pues vamos a encontrar que cerca de los campamentos militares egipcios, pues se acercaron algunos manifestantes, dispararon sobre ellos y hubo varios muertos, sobre todo en lo que se decía a partir del 9 de julio, donde dice así: Egipto al borde de la guerra civil. Esperemos que esto no suceda, porque al ser antagonistas, tanto los militares como la hermandad musulmana, pues verdaderamente se va a volver una matanza terrorífica, porque siempre que hay cuestiones de gobiernos políticos, religiosos, pues la religión siempre se va arriba y vuelve el fanatismo, como sucedió a través de la historia en algunos momentos, y sobre todo estas guerras fratricidas que se van presentando. El Cairo. Al menos 51 personas, en su gran mayoría simpatizantes islamistas, murieron y otras 435 resultaron heridas ayer en Egipto, en la jornada más cruenta desde el golpe militar pasado
que ha disparado los temores del estallido de una confrontación civil. Por ahí hay fotografías donde vemos estos movimientos de violencia que se dieron, y sobre todo vemos heridos, vemos gentes también confrontándose con el ejército. Los sucesos sobre los que los hermanos musulmanes y el ejército ofrecen varias versiones opuestas han aumentado la tensión y llevado al jeque de Al-Azhar, la institución más prestigiosa del Islam suní, Ahmed el-Tayeb, a pedir un acuerdo de reconciliación antes de que el país caiga en la guerra civil. Y estamos viendo fotografías que nos está colocando Aranza en estos momentos acerca de esta violencia que se está dando, y verdaderamente impresionante. Decía, más de 51 personas fallecidas, y esto solamente fue el martes 9 de julio. Bueno, pues sucesivamente, después de varias semanas de haber acontecido esto, pues siguen falleciendo muchas personas, porque el ejército no está permitiendo que exista verdaderamente una verdadera comunicación entre los que protestan por la detención del presidente Morsi. Bueno, amigos, pues vamos a otro tema, y sobre todo Estados Unidos, siguiendo este tema de la violencia. Pues Estados Unidos tiene un problema muy serio en estos momentos, porque vamos a leer alguna de las secciones del periódico Excelsior del día 15 de julio, donde dice: la violencia racial vuelve a los Estados Unidos, y tenemos a George Zimmerman, un blanco que le dio muerte a un connacional norteamericano de color. Dice: la absolución del hispano George Zimmerman, acusado de asesinar al joven negro Trayvon Martin, provocó protestas en varias ciudades, entre ellas Oakland, donde hubo disturbios. Barack Obama hizo un llamado a la calma. Bueno, pues ahí volvemos lo que sucedió ahí en los años 50 y 60, cuando hubo toda una serie de movimientos, sobre todo por el llamado apartheid, dentro de la segregación racial dentro de los Estados Unidos. Y aquí vemos pues algunos rostros de personajes conocidos dentro de esta violencia de la absolución de George Zimmerman, y dice: su fianza será liberada, se va a desconectar su monitor cuando salga de la corte, y usted no tiene más trámites en esta corte. O sea, lo dieron en libertad, y por ahí debemos tener pues la fotografía de a quien le dio muerte este personaje, y que ha causado una serie de movimientos en todos los Estados Unidos verdaderamente impresionante. Dice: Tracy Martin, padre de Trayvon Martin, quien fue asesinado por este hombre, y dice así el padre de Tracy Martin: Dios nos bendijo a mí y a Sabrina con Trey, e incluso en su muerte sé que mi bebé está orgulloso de la lucha que junto a todos ustedes dimos. Mi corazón está roto, pero mi fe no. Bueno, pues ahí son las discusiones, y hemos visto manifestaciones muy fuertemente en los medios de televisión, en todos los canales del mundo, de cómo se han hecho estas manifestaciones de protesta, como se hizo en aquella ocasión de la segregación racial, cuando los estudiantes negros iban a ingresar a las universidades de los blancos en diferentes lugares de Estados Unidos, hasta que se dio una liberación verdaderamente, y que se permitió la entrada y ya no había segregación racial. Sin embargo, se sigue dando los problemas raciales en las universidades norteamericanas. Obama llama a la calma. Algunos artistas reaccionaron al veredicto en el que se declaró no culpable al exvigilante George Zimmerman, y mostraron su indignación en las redes sociales de Twitter. Un niño fue baleado sin ninguna razón, y nada de ello suena como un asesinato. Mi hermano pequeño es... y ahí siguen los comentarios. Obama llama a la calma. Aunque lamentó la muerte de Martin, el presidente de Estados Unidos destacó el Estado de Derecho. El presidente estadounidense Barack Obama llamó a la calma ayer, tras el estallido de varias protestas en diferentes ciudades por la absolución del vigilante George Zimmerman, acusado de la muerte de Trayvon Martin, un joven negro desarmado. Bueno, pues ahí hemos tenido oportunidad de ver algunas informaciones en los medios de cómo le fue disparado por la espalda a este joven, y bueno, pues ahí el gran conflicto que se da a nivel internacional
con lo que está sucediendo, porque sabemos que los Estados Unidos tiene discrepancias en muchas partes del mundo, y bueno, pues Barack Obama, ahora que estuvo en Europa y que estuvo en Centro y Sudamérica, pues hubo cuestionamientos muy fuertes al presidente Barack Obama. Bueno, quisiera mencionar, amigos, que ya para terminar este programa, que se cumplieron pues ya cerca de 40 años de la muerte de uno de los personajes, uno de los cómicos más importantes en nuestro país, que fue, como dice el periódico Confabulario, que se publica cada 8 días por parte del periódico El Universal, en donde vemos por la imagen de Tintán, y yo quisiera que Aranza nos hiciera favor de proyectarles a ustedes a Tintán en el periódico, en la sección cultural que sale todos los domingos, el Confabulario, donde aparece Tintán, pues en alguna de sus películas famosas, siendo el Pachuco. Él vivió en los Estados Unidos. Sobre todo la vestimenta para él era determinante, y así salió en muchas películas en nuestro país. Gracias, Aranza. Y sobre todo las publicaciones que se dieron, dice Tintán, que nunca, a 40 años de su muerte, se publica libro con fotos inéditas de los trabajos que él realizó. Se exhibe por primera vez el corto El que la traga la paga. Y él tenía una manera muy particular de expresarse, pues de hecho todas las películas, podemos decir que aunque muchos cómicos se dieron en el mundo a la vida de Chaplin, pues a mí me parece que Tintán, en las publicaciones que se hicieron y en las publicaciones que hizo una revista publicada por la Secretaría de Educación Pública hace más de 20 años, que fue precisamente CEP 70s, y la revista 7 de aquella época, pues hace publicaciones muy particulares. Ahí tenemos esta fotografía de Tintán, el Pachuco, que nos hacía reír, y la verdad es que yo lo considero como el llamado antihéroe, como lo fue precisamente Chaplin, y el mismo tema en un momento determinado lo hizo Cantinflas, excepto que Cantinflas llegó el momento en que era un cómico libre, pero se fue ubicando más hacia la estructura del Estado. Probablemente el Estado lo contrató para hacer películas como el 777, como lo fue El Bombero, El Médico, y todo hablaba de las instituciones del gobierno. Por lo tanto, pues él sirvió al propio Estado, pero Tintán no así. Tintán, a mí me parece que fue uno de los cómicos que tenía toda una estructura. Dice: a 40 años de su muerte, Germán Valdés Tintán sigue dando de qué hablar. Hoy se proyectará un cortometraje que protagonizó en los inicios de su carrera actoral, así como un libro en el llamado Trompabulario, y que la verdad quienes han hecho las investigaciones de Tintán, pues lo hemos visto, porque verdaderamente tocaba temas sociales, sobre todo la isla de las mujeres, Tintán Crusoe, El Zorrillo, sobre todo estas películas que nos hacen ver pues otro tipo de vida, la vida cotidiana de aquellos que no tienen prácticamente nada. Bueno, pues quisimos recordar a Tintán en esta propuesta. También hay un artículo, El Pachuco vice el Peladito. El Pachuco era Tintán y el Peladito pues era Cantinflas. En algunos ambientes intelectuales lo políticamente correcto es idolatrar a Tintán y denostar a Cantinflas, aunque ambos tuvieron una caída libre al final de sus carreras artísticas. Casi siempre que se habla acerca de Tintán surgen las horribles comparaciones, y alguien termina por decir que Germán Valdés era el mejor actor que Mario Moreno Cantinflas. No hay derecho, joven. En el documental, ni muy, ni tan, simplemente Tintán. El crítico Jorge Ayala Blanco suelta una arenga que sintetiza la posición del bando rudo germanista: muera Cantinflas, viva Tintán. Y bueno, pues les recomendamos, amigos, que busquen ustedes el documento del 30 de junio de 2013 del periódico El Universal, porque trae un estudio muy interesante de Tintán. Bueno, pues amigos, de hecho estamos terminando esta sección de Tertulia Nocturna, donde hemos hecho análisis, pues un resumen de lo que aconteció en Santiago de Compostela, el Papa visitando Brasil, el nacimiento de personajes trascendentales para la cultura pues del mundo,
y prácticamente la muerte de una mexicana en Santiago de Compostela en este accidente del tren, pues aunque no es el tren bala, pero sí como se utiliza en el Japón. Pues hemos hecho una serie de comentarios. Más adelante vamos a hablar de este homenaje que se va a hacer a Carlos Fuentes y sobre todo los artículos que están saliendo ahora del maestro Octavio Paz, que prácticamente pues a la muerte de Octavio Paz se nos fue uno de los grandes analistas de la historia contemporánea, lo mismo que Carlos Fuentes, y bueno, pues lo recordamos a ellos por los trabajos realizados. Bueno, pues agradecemos a Aranza, que muchas gracias por tu participación técnica al traernos imágenes. Les agradecemos a ustedes, amigos. Recuerden, los lunes de 6 a 7 tenemos Alternativa México. El próximo lunes estarán con nosotros los pitagóricos. Probablemente tendremos entrevistas directamente en un Skype desde Argentina o algún lugar de la República Mexicana. Los miércoles con Conciencia Planetaria Internacional con nuestro director general Gerardo Said. Ahí estaremos de 5 a 9 de la noche. Y el viernes, saben ustedes que estamos de 7 a 8 aquí en Tertulia Nocturna haciendo comentarios de los editoriales publicados en los principales periódicos de circulación nacional. Y sobre todo queremos agradecer a Televisión Española, que nos ha permitido hacer los seguimientos de sus comentaristas, sobre todo la 1 de la mañana, en donde estuvimos siguiendo pues los comentarios de este accidente en Santiago de Compostela, y lamentamos mucho el fallecimiento de todos estos compostelanos, y no solamente aquellos que iban a Santiago de Compostela a la ceremonia que se hace allá en Santiago de Compostela en este aniversario del señor Santiago. Y bueno, amigos, nos despedimos. Un servidor de ustedes se despide, Carlos Jiménez Hidalgo, y nos vemos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México en el Proyecto 2013.